Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz este domingo literario. ¿Qué tienen en común los grandes líderes cuando se apagan los focos y quedan a solas con sus decisiones, sus dudas y sus miedos? Esa es la pregunta que da origen a SEO Human, el liderazgo que el mundo necesita hoy. Un libro que habla sobre la necesidad de liderazgo real, ese que no se construye desde la perfección, sino desde la experiencia, la escucha, la reflexión y el coraje de seguir adelante, incluso en medio de la crisis. Le damos la bienvenida a Carolina Camus, ingeniera estadística, ejecutiva y emprendedora. Carolina, bienvenida a Portavoz, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, feliz de poder contarles un poco más de SEO Human. SEO Human, me gustaría partir con que nos definas ese concepto human. ¿Cómo nace? Porque sé que viene de una abreviación. Sí, vamos a spoilear un poco el libro, porque ahí contamos de qué se trata, pero... Un poquito. Sí, un poquito. Mira, fíjate que todo este proyecto SEO Human pertenece a un ecosistema mayor que es del proyecto Camino del SEO, donde este proyecto Camino del SEO nace justamente de una introspección interna que yo sabía y quería y necesitaba. Para seguir avanzando profesionalmente tenía que aprender a hacer dos cosas. Uno, aprender a escuchar bien, y segundo, aprender a hacer buenas preguntas. Y una coach buena me dijo, Caro, lee este libro y un libro y otro libro, y en ese último libro recomendaban ver entrevistas. Y yo aprendo haciendo, entonces dije, me hace sentido, pero termino de leer el libro y le digo, María, ¿sabes qué? Voy a empezar a entrevistar a agentes generales. Y así parte el podcast Camino del SEO, y en paralelo también nace el proyecto del libro, porque como con sesgo profesional y geoestadístico siempre hice las mismas 7 preguntas y siempre quise entender si había diferencia entre hombres y mujeres, tamaños de empresa, tipos de industria. Y fíjate que en el camino, más que darme cuenta de eso, nos dimos cuenta de dos grandes cosas. Uno, que los agentes generales que me decían que sí a acceder a la entrevista, no era cualquier agente general, eran agentes generales que estaban, por decirlo de alguna manera, dispuesto a bajar del podio para contar como la historia, no desde el exitismo, sino como cuál ha sido su recorrido, cuáles han sido sus incertidumbres, cuáles han sido sus miedos. Y por otro lado, en el fondo, también nos dimos cuenta que todos estos hallazgos eran relevantes llevarlos a este libro, que hoy día es SEO Human. ¿A quién está dirigido SEO Human? ¿Quién te gustaría que lo lea en el momento en el que tú lo escribiste? ¿Pensaste en un público objetivo? Sí, pensamos en un público objetivo y fíjate, yo creo que este libro es como bien transversal, personas que están recién partiendo profesionalmente, porque de hecho el primer capítulo, la primera pregunta que les formulo a los agentes generales, es cómo ese primer trabajo marcó hoy día en la posición que estás hoy. Y justamente el primer capítulo habla de eso, en el fondo de cómo sacarle provecho a ese primer trabajo. Entonces yo creo que las personas que están recién partiendo es un buen libro para acompañarse también y aprender de qué cosas son necesarias ir desarrollando. Y obviamente yo creo que una pregunta que siempre hago es como, todos hemos vivido en algún momento alguna incomodidad laboral, ¿no es cierto? Entonces este libro, como es parte de este ecosistema de Camino al SEO, que tiene como propósito acompañar y sostenernos en el camino profesional desde la experiencia real, también este libro quiere eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es para cualquier persona que hoy día esté pasando por alguna incomodidad profesional, quiera avanzar, quiera apoyarse por alguna situación real, este libro lo va a acompañar y sostener. Si nosotros logramos ese objetivo con el libro, va a valer toda la pena de por qué se escribieron estas páginas. Liderar con más humanidad, ¿a qué se refiere? Y también te quiero preguntar si es que todas las personas podemos ser líderes. Algunos dicen que no, que se nace madera de líder, o el liderazgo se va formando con el tiempo. Sí. Mira, respondiendo a varias preguntas que me hiciste, la primera que tiene que ver en el fondo con si se nace o no, yo creo que es algo de un recorrido que se puede ir desarrollando, ¿ya? A medida que una persona tenga la visión o quiere trabajar ciertos rasgos que son necesarios para poder ser un buen líder, puede llegar a ser un líder. Y de hecho hay un muy buen libro que yo lo comento en mi libro, que es el líder que no tenía cargo. En el fondo uno de una posición
no necesariamente de una gerencia general, de una jefatura, un subgerente que tiene personas a cargo, uno puede ejercer liderazgo desde cualquier posición que hoy día puede estar. Eso es súper relevante también. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué significa liderar con humanidad? Hoy día, dado que la inteligencia artificial nos está haciendo a todos más parecidos, ¿no es cierto? Y en el fondo la tecnología se pone a disposición de nosotros, la humanidad se va a hacer cada vez más indispensable. Y estos valores que justamente nosotros encontramos que tienen estos agentes generales que entrevisté, que son human, que en el fondo es, por sí la palabra dice mucho, pero cada letra corresponde a una palabra, donde H de humildad, U de unicidad, M de mentalidad aprendí, A de autenticidad y nobleza, son valores que hoy día, para la era que estamos viviendo, son aún más fundamentales. Entonces creemos que efectivamente este tipo de liderazgo hoy día ya no es algo trivial, sino que es algo que toma mayor importancia en la era que estamos. Claro, son además algunas características que no vamos a poder encontrar, por lo menos durante este tiempo, en la inteligencia artificial, ¿cierto? En un computador. Exactamente. Existen Justamente diferentes... eso la inteligencia artificial nos va a poder ayudar, en el fondo, en muchas cosas, pero finalmente si no tenemos esos valores, Sí. Finalmente no le vamos a poder sacar el provecho. Y sobre todo, lo hemos conversado harto, lo último, es un poco, yo hago la analogía un poco de lo que pasó en pandemia, ¿no es cierto? Antes de pandemia, como que en el fondo todo queríamos hacerlo digital, y post pandemia queríamos volver lo más posible a salir a comer a restaurantes, tener experiencias súper presenciales. Y yo creo que la analogía va por ese mismo ámbito, en el sentido de que a medida más tecnología le ponemos a nuestra vida, más digital, más inteligencia artificial, más humanidad, humano vamos a necesitar. Creo que cada vez todo lo humano hecho por personas, lo que sea auténtico, va a tomar mayor relevancia. Carolina, ¿hay distintos tipos de líderes? Hay distintos tipos de líderes, efectivamente, existen distintos tipos de líderes. Yo he tenido la suerte de encontrarme con este pool de líderes que han accedido a poder contar su historia, no del exitismo, como te decía, y son líderes como distintos en el fondo. Son humildes, son únicos, son con mentalidad aprendida, auténticos y nobles. Y también por ahí en otra instancia me preguntaron también si al ser humilde y esto afecta los resultados. No, al contrario, tú cuando tienes este tipo de líderes que son humildes, que están dispuestos a decir, quiero liderar desde la ignorancia, porque no soy la persona que tengo que saber todo, crea en el fondo un respeto como auténtico y crea como el espacio efectivamente para que el resto siga creciendo y puedan lograr los resultados que necesitan las compañías. Qué interesante lo que planteas, porque se tiende a pensar equivocadamente respecto a la humildad, ¿cierto? Se dice que como líder no puedes demostrar ni tus falencias, ni tus inseguridades, ni siquiera que eres capaz de cometer errores, menos con las personas que están a tu cargo, por ponerlo como en un ejemplo. ¿Cómo puede hacer un líder para demostrar este tipo de emociones, sensaciones, sin que se le falte el respeto, por ejemplo? Sí, es que yo creo que efectivamente, mira, una de las entrevistas que a mí me caló hondo fue cuando un gerente general de una organización muy grande en Chile y que en ese momento estaba liderando en Barcelona, me dijo, Caro, hay que aprender a lidiar de la ignorancia. En el fondo, yo no puedo ser la persona que sé más en la mesa. Si yo soy la persona que más sé en la mesa, soy en la mesa equivocada. Y generalmente, a mí lo que me inspiró, más que como decir, es una persona que no sabe, no, es como me inspira a valorarlo mucho más aún por el tipo de liderazgo que tiene. O sea, en el fondo, que tenga la capacidad de decir ese nivel de humildad, en verdad es como, wow, así como estás frente a otro tipo de personas. Él también dice que en el fondo su equipo siempre lo complementa y todos lo dicen, y es un capítulo también del libro, en el fondo, de tener la capacidad y la humildad de decir qué cosas a mí me faltan para que mi equipo complemente con las cosas que yo necesariamente tengo que saber todo. Sí. Entonces, cuando un líder tiene esa capacidad de poder decir, esto es lo que me falta y necesito complementarlo con otras personas,
lo más seguro es que obtengan mejores resultados que una persona que diga que efectivamente sabe todo. Sí, sí. Una vez leí también en algún lugar que decían que un buen líder no es necesariamente el que sabe más, sino el que sabe de quién rodearse, ¿cierto? Exactamente. Y efectivamente ellos también comentan de tener equipos diversos y poder liderar equipos diversos también es un gran desafío. Claro. Hablemos de, por ejemplo, una persona que nunca en su mente se había visto como líder. Algunos lo buscan, otros no. Otros caen sin querer, por decirlo así, en un puesto en el que necesitan ser líder. ¿Qué les dices a esas personas? ¿Qué le decimos a esas personas? Acá de los que, en base a la experiencia de los más de 25 agentes generales que entrevisté, muchos de ellos sí mapearon como una ruta donde querían llegar, otros no tenían una ruta, sino que en el fondo sí se preocuparon de dar lo mejor de cada uno de ellos en cada una de las etapas que estaban. Entonces, como mi gran mensaje, más que preocuparse dónde quieren llegar, es entender cuál es el propósito de lo que quieren hacer y entregar lo mejor de cada uno de ellos en cada una de las etapas que están. En el fondo, quedarse tranquilo, que independiente de las circunstancias que puedan pasar en la vida, que se queden con la tranquilidad que ellos han hecho lo mejor que posible que pudieran haber hecho en ese rol. Estamos hablando con Carolina Camus, ingeniera estadística ejecutiva y emprendedora, autora de SEO Human, este libro que estamos analizando en este espacio literario. Hacemos una breve pausa. Al retornar, continuamos. Una playa paradisíaca al sur de Iquique. La ruta austral en los puntos críticos ya identificados. La de fragata portuguesa en el litoral central obligó bajo el cielo de San Clemente y en la plaza de armas de la inminente proceso de expropiación del recinto del Club Hípico de Punta Arenas. Decretó alerta roja para la comuna de Coyipulli y el de las embarcaciones pequeñas y catamaranes, las aguas del río Maule. El Hospital de Salud de la Mujer, el Hospital de Futaleufú llevó a cabo un total de 64 cámaras de seguridad distribuidas entre Pucón y Caburga. Se cumple un año del trágico incendio que afectó a la posta de Butú. En el Quisco. Orienta las costas de Arralún. Municipio de San Antonio. A su llegada a la región de Aysén. Portavoz Noticias. Donde se ven las regiones. El mundo cambió, la sociedad está cambiando. Importante plataforma de Amazon CAE, tecnología y robótica para estudiantes de Puerto Montt. Los panamericanos más tecnológicos y ecológicos de nuestras políticas por polémica de acabado proyecto de regulación de imitaciones digitales que en peligro por ciberataque que afecta a los servicios de inteligencia artificial. La tecnología, la innovación y la infraestructura digital es el gran habilitante de esta nueva transformación. Es un honor estar presente en la reunión inaugural de la Coalición Global de Fomentando el Futuro Juntos. ¿Cuáles son las principales habilidades y competencias que debe tener la sociedad? ¿Cuáles son las innovaciones que están impactando las diferentes áreas del diario vivir? ¿Y cuáles son las nuevas tecnologías? De eso es lo que conversamos cada lunes en nuestra columna de opinión. Soy Rodrigo Ramírez Pino, experto en nuevas tecnologías, y lo quiero invitar para cada lunes en nuestra columna de opinión habitual sobre ciencia, tecnología e innovación en Portavoz Noticias. Para informarte del acontecer diario. Martes 23 de diciembre, el lunes 24 de noviembre, jueves 30 de octubre. Nos desplegamos en todo el territorio nacional para entregar las noticias que nadie más da. Se lo contamos en la nota de ITV Patagonia. TV5 Linares nos cuenta. Antofagasta TV tiene más detalles. Contivisión nos entrega más detalles. Canal 5 de Puerto Montt es en la nota de Holbet TV. Siguiente nota de Canal 2 de San Antonio. BTV nos trae la nota. Le contamos todos los detalles en la nota de Vértice TV. Dando voz a los lugares más recónditos del país. Y tenemos el problema del microbasural. Estas zanjas generan de que las vicuñas, la avetruz, el suri no puedan cruzar libremente. Es parte de un proceso de inicio para la descontaminación del lago Villarrica. Limpiarnos, se seca la lágrima y hay que ponerse a levantar un lugar donde vivir. Somos Portavoz Noticias, la voz de las regiones. Y estamos de vuelta aquí en este espacio literario. Estamos conversando con Carolina Camus acerca de su nuevo libro, su nueva publicación, SEO Human. ¿Cómo liderar
bueno, desde la humanidad. En realidad estábamos analizando cada una de estas letras que forman la palabra human, ¿cierto? Humildad, unidad, mentalidad de aprendiz, autenticidad y nobleza. Mentalidad de aprendiz para un líder. Eso también requiere de muchísima humildad precisamente, pero también hacer ese ejercicio, ¿cierto? De valorar, mejor dicho, las capacidades del entorno. ¿Qué tan difícil o fácil es, según tu experiencia con las personas que tú pudiste entrevistar? Sí. Ellos generalmente también hay otra pregunta que le hacemos en el fondo, ¿cómo hoy día, dado que la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, avanzando en modo aceleración exponencial, siempre quedamos cortos de lo que estamos aprendiendo en ese ámbito y en muchos otros ámbitos? Ellos mantienen efectivamente un tiempo efectivo a dedicarse a mantenerse actualizados los temas. Y no tan solo temas técnicos, sino que también temas como de liderazgo. Siempre tienen esta mentalidad de seguir aprendiendo de cómo poder ir haciendo las cosas de mejor forma. Por eso apunta por este lado de mentalidad aprendiz también de tener la capacidad de mirarse, como te decía anteriormente, de decir qué cosas necesito seguir trabajando o qué cosas necesito complementar con otras personas de mi equipo que seguramente son mucho mejores que yo. Bueno, y también se da muchísimo, Carolina, estoy segura que tú lo viste, que son personas muy capaces, pueden ser personas con muchísimos estudios, mucha preparación, pero no necesariamente son buenos líderes. ¿Cómo se aprende? Sí, yo tenía la fortuna de que justo estos 25 líderes tienen características especiales y por eso están denominados bajo Human. No he tenido la oportunidad de identificar ese otro mundo que a lo mejor no son tan buenos líderes, pero en el fondo lo que sí te puedo decir, que en general lo que seguramente nos va a pasar a todos, que en algún momento sí vamos a tener incomodidades en el mundo laboral como en la vida en general, y la idea justamente de este libro es acompañar y sostenerte en esos momentos que seguramente vas a sentir incomodidades y que sea una herramienta de cómo poder surfear algunas de esas incomodidades que te van a partir en el mundo profesional. ¿Y cómo ves el estudio universitario, por poner un ejemplo? Porque igual puede ser un excelente líder, una persona que no necesariamente tenga todos estos estudios, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en la universidad o en el colegio, cuando tienes que hacer trabajos grupales, siempre hay alguien que ejerce como líder, hasta de manera innata. Esa persona necesariamente va a ser un líder el día de mañana, es decir, ¿se puede prever quién va a ser un líder? Mira, justamente este año, en las nuevas entrevistas que estamos haciendo, estamos incorporando esa pregunta de justamente si este liderazgo ellos lo veían como previamente cuando estaban en su etapa escolar, en su etapa universitaria, y es bien variado, en el fondo, las respuestas. Hay muchos que efectivamente sí fueron presidente de curso, fueron presidente del centro de alumnos de su universidad, pero hay otros que no necesariamente. Sin embargo, hay capacidades que han ido desarrollando durante su trayectoria laboral, que a lo mejor muchos de ellos se pusieron a lo mejor como un objetivo, una ruta, y los que son más innatos, efectivamente les sale mucho más natural. Yo hago como la analogía un poco de talento versus como esfuerzo, ¿no es cierto? Y yo creo que acá está como mezclado en el fondo. Hay gente que tiene como el talento innato y otro que efectivamente lo desarrollan durante su camino profesional. Una persona más mandona, como se llama, o no sé, que desde niña, incluso, desde niño, lo mismo. ¿Es un líder innato? No necesariamente. Puede ser un líder innato, efectivamente, pero también hay ciertas capacidades, y te lo digo a modo como personal, yo en general he sido como bien buena para convocar cosas, pero sin embargo siento que personalmente yo tengo que trabajar mucho todavía de las habilidades human. Entonces, efectivamente, tú puedes ser un líder natural, innato, pero hay ciertas cosas que tienes que ir trabajando y puliendo para ser un mejor líder. Este es tu primer libro, ¿cierto, Carolina? Sí, es mi primer libro. Cuéntanos cómo fue esta experiencia. ¿Te gustaría hacer otro tipo de publicaciones, continuar con este mismo tema? Sí, este libro está recién lanzado, como tú bien sabes, Ale, pero efectivamente
yo soy como bien busquilla y sí, efectivamente creo que hay millones de más aprendizajes que se pueden abarcar a partir de esta entrevista y de todas las entrevistas que sigo haciendo a través de mi podcast de Camino al SEO. Sí que seguramente van a seguir apareciendo nuevas publicaciones y lo que hoy día me tiene muy intrigada, por ejemplo, es que efectivamente acabo de terminar, no sé mucho, el libro de Djokovic, que en el fondo él, a pesar de tener todo en su contra, llegó a ser el mejor tenista del mundo. Y la pregunta es, ¿cómo llegó a ser el mejor tenista del mundo? Y por eso también cobra tanto sentido nuestro proyecto de Camino al SEO. En el fondo, él se sostiene a través de mentores. Entonces, Camino al SEO es un proyecto, un ecosistema que el libro es parte de él, pero además tenemos una plataforma de mentorías donde estos mismos agentes generales se ponen a disposición para poder mentorear y acompañar y sostener a diferentes profesionales. Y que también los dejamos súper invitados a www.caminodelseo.com para que conozcan estos gerentes generales y también se puedan acompañar y sostener a través de mentorías con ellos. Porque efectivamente, para mí es un tema de investigar justamente ese mundo de cómo se sostienen hoy en día los principales líderes a nivel mundial en diferentes rubros, como por ejemplo te decía Djokovic. Y claro, yo sé que en el libro también mencionas líderes de empresas conocidísimas en Chile. ¿Cuál es el punto en común que tú ves o que tú viste en estas entrevistas como de quiebre? ¿Cuáles son las flaquezas? A veces uno conoce un líder o un gerente y se olvida que también puede ser una persona insegura, se olvida que de repente tiene miedo de tomar una mala decisión. Mira, a mí me pasó algo bien sorprendente porque no sé, siempre como que el síndrome del impostor está muy sesgado o está muy nombrado hacia el lado femenino. Sí. Y uno como que dice síndrome del impostor y como que al tiro lo visualiza en un cuerpo más femenino, ¿no es cierto? Pero efectivamente me di cuenta que al entrevistar a estos más de 25 gerentes generales durante un año, me di cuenta que ellos también viven ciertos síndromes que nosotras también vivimos. Entonces, de repente, la vida no es blanco y negro, sino que tiene matices, ¿no es cierto? Y que todos lo vivimos, pero a lo mejor lo vivimos de distintas maneras. Pero sí se da más, en tu experiencia, en las entrevistas que realizaste, ¿sí se da más el síndrome del impostor en mujeres? No necesariamente. Eso es lo que te quería comentar. Pero son otro tipo de miedos, otro tipo de inseguridades que se pueden dar en ambos géneros. También viven el síndrome del impostor ellos. También lo sienten, yo creo que lo viven de una manera distinta a como lo vivimos nosotros, pero ellos también viven el síndrome del impostor y también sienten miedos, por eso te decía, cuando yo partí esta entrevista por mi sesgo de profesión de higiene estadístico, pensé entender si había diferencia entre hombres y mujeres, si había diferencia entre las personas que ya hacen gente general de cierta industria, tamaño. Y más que encontrar diferencias, encontré ciertos patrones que se empezaban a repetir continuamente, independiente del género, o independiente del tamaño de la industria, la industria o el tamaño de empresa. Bueno, y tú mencionabas la pandemia, también se dio muchísimo que en la pandemia muchas personas tuvieron que reinventarse, ¿cierto? Personas que tuvieron que dejar su trabajo para desarrollar otro, a veces sin querer hacerlo. Muchas mujeres, hombres decidieron emprender. Les empezó a ir bien con el emprendimiento, tuvieron que empezar a contratar gente y, bueno, estar en un rol que antes no habían estado. ¿Cómo lo ves? Es este cambio que hemos sufrido desde el lado laboral como humanidad. Hubo un tremendo cambio y ahí yo no soy tan experta en ese tema, pero conozco ciertas personas que hoy día están bien expertas respecto a eso, de que efectivamente hoy día las personas no van a tener, por ejemplo, un solo trabajo, y eso es una realidad que va a seguir pasando. Van a tener más de un trabajo que van a convivir en el mismo tiempo, entonces va a cambiar la forma de trabajar. Y también van a cambiar un poco los roles de lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Hoy día con la inteligencia artificial, a lo mejor más que ingenieros, vamos a necesitar personas más de otras áreas. De hecho, acabo de leer un artículo de Claudio Pizarro, de un profe de la Universidad de Chile, que justamente habla de cómo incorporamos otros roles en otros cargos, no tan ingenieriles, no tan científicos, sino como más del rubro sociales. Y bueno, algo que también se dio en la pandemia es el teletrabajo, ¿cierto? Personas que tienden a estar más ausentes físicamente en la oficina.
¿Cómo puede ser uno líder en un ambiente así? En un ambiente donde la mayoría de los trabajadores no se ven, o el mismo jefe. Sí. Ahí yo creo que es bueno como complementar, en el fondo yo creo que depende de cada dinámica de cada organización. Como te digo, la vida como que no es blanco y negro, yo creo que hay que entender cómo es la cultura de cada empresa y en base a eso definir en el fondo cuál es la mejor forma, si híbrido o solo presencial o solo o un sistema mixto. Eso va a depender más de la cultura, de cómo trabajan. Yo creo que en mi caso particularmente a mí me acomoda mucho el sistema híbrido. Llevo bastante tiempo en la organización también, por otro lado, pero yo creo que depende de cada organización y cada cultura también, y de cada líder también. Claro, claro, de cada líder también, eso es súper importante. Cada uno puede tener un estilo, pero lógicamente dentro de estas cualidades que tú nos acabas de mencionar. ¿Qué mensaje le das a las personas que sienten que no son capaces de liderar un equipo, así sea pequeño? ¿Pueden cambiar eso? ¿Pueden realmente transformarse en personas que pueden estar a cargo de empresas, de trabajadores? Mi mensaje para esas personas que en el fondo es, si lo tienen como un propósito que realmente los moviliza, en general, en cualquier ámbito, si tú tienes algo que te moviliza, que es como propósito para ti, dale con todo a pesar del miedo. Y en el fondo preocúpate en el fondo de generar y de rodearte de las personas adecuadas para poder obtener los conocimientos necesarios para poderlo liderar. Y escuchar más es algo que me gustó que dijiste en un principio. Totalmente, totalmente. Te agradecemos. Hacer preguntas y escuchar, de verdad. Te agradecemos muchísimo, Caro. Bueno, nosotros llegamos de norte a sur, a todo Chile. Yo sé que hay personas que nos están viendo en cualquier rinconcito del país que quisieran leer este libro. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo acceden a él? Sí, está disponible en todas las librerías antárticas de todo el país, de norte a sur. También lo pueden encontrar a través de la web de antártica.cl, a través de la editorial, de la página de la editorialforja.cl y a través de Busca Libre. ¿Y alguna cuenta tuya personal? Sí, mi cuenta personal en LinkedIn es Carolina Camus y a través de Camino del SEO en Instagram también nos pueden encontrar. Bien, te agradecemos muchísimo y desearte mucho éxito en lo que venga, Carolina. Muchas gracias, Galia. Un gusto conversar contigo. Igualmente. Ahí estábamos conversando con Carolina Camus, autora de este libro que es SEO Human, en este espacio dedicado, por supuesto, a la literatura. Gracias por habernos acompañado como cada domingo. Recuerden que la información de nuestras regiones se encuentra en nuestra cuenta de YouTube también, así que están invitados a seguirnos también a través de nuestra cuenta de Instagram, Portavoz Chile. Tengan un excelente inicio de semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.